Bien, ahora sí les damos la bienvenida a nuestros invitados. Ella es Dea Pompa, de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Paraguay, y César Centurión, de la Fundación Migliorisi. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, vamos a estar hablando de una retrospectiva de cine en Paraguay que va a tener lugar a partir de mañana. Cuéntenos. Bueno, la idea surgió en conjunto, ¿verdad? O sea, la Fundación Migliorisi invita a la Academia a realizar una muestra de cine, y con lo cual nosotros estábamos también muy complacidos, ¿verdad? O sea, porque es nuestra primera actividad. La Academia tiene apenas un año de formación, entonces estamos recién terminando el reglamento interno, haciendo invitaciones a otros socios para hacer más. Estamos también organizando una gala que queremos hacer este año para poder premiar a nuestras películas. Entonces, bueno, volviendo a esto de la muestra, ¿verdad? O sea, es nuestra primera actividad, y mañana se hace la apertura, y todos los sábados se van a mostrar películas presentadas por ya sea sus directores o actores o productores, ¿verdad? Gente involucrada en esas películas que puedan también presentar esos films. ¿Y habrá conversatorios con estas figuras? Sí. La idea después de ver la película es hacer un pequeño debate, o bueno, depende de lo que surja, ¿verdad? Con el público, pero sí tener un pequeño diálogo, y eso va a ser cada sábado durante 2 meses. La propuesta es, la convocatoria es a las 5:30 de la tarde hasta las 8. César, la invitación vino por parte de la Fundación Migliorisi. Exactamente, la Fundación Migliorisi abre las puertas para todo el público, para que puedan ser parte. Mañana hacemos la inauguración de la muestra de cine, es a partir de las 19:30 horas, y aparte es no solamente pasar películas, sino que va a haber 4 ejes que Lea nos va a comentar acerca de eso, de lo que vamos a estar viendo, y se van a estar pudiendo ver de tráiler, storyboard, vestuarios, de producciones, todas las películas que se realizaron aquí en Paraguay. Aprender un poco del behind the scenes, del detrás de escenas. Qué apasionante, Dea, contanos un poco. Y sí, bueno, la idea, la muestra se divide en 4 ejes: cine mudo, cine sonoro, siglo XX y siglo XXI. ¿Todo eso paraguayo? Todo eso paraguayo. No hay mucho, pero en comparación con otros países nuestra filmografía es reducida, sabemos, sí. Pero por eso el nombre, Oyayay, va, ¿verdad? O sea, porque Oyayay viene de titilar, ¿verdad? O sea, y las estrellas titilan, tiene que ver también con la intermitencia de la luz del proyector de cine, y también con la intermitencia en la producción misma, ¿verdad? O sea, pero que una producción, aunque sea reducida, o sea, que no deja de brillar, ¿verdad? O sea, que tiene su brillo y tiene su encanto. Entonces, ciertamente. ¿Cuál es la primera pieza escogida para este sábado, para arrancar? Codicia, que es una película del año 55, y bueno, va a estar presentada por Manny Cuenca. También vamos a poder ver los cortos de Manelia Shembori, vamos a ver el documental que se hizo sobre 7 cajas. En la muestra van a ver vestuarios, va a haber material de arte, ¿verdad? O sea, de lo que se usa para hacer las películas. También van a ver trailers de películas que se van a estrenar, sí, ¿no? Van a ver 2 trailers de películas que se van a estrenar. Tenemos 2 películas en este momento en producción. Sí, está por un lado la ficción Luna de cigarras, por otro lado el estreno ya inminente de la película de Aramiu John, El tiempo nublado, que es un documental. Y bueno, y también se van a ver storyboards, algunos guiones. Va a haber material de todo lo que hace el hacer cine. Veíamos Papiroflexia, uno de los cortos de Joaquín Baldwin, justamente. Sí. Será exhibido también como parte del acervo. Está dentro de este material que estamos viendo, que fue editado por Armando Aquino, y en principio se preparó para el Congreso de Cine y Audiovisual TESAP, que está organizado por OPRAP, y que ellos nos apoyan. Entonces gentilmente también nos cedieron este compendio de películas donde hay como un repaso por toda la historia del cine del Paraguay, y nos parecía muy apropiado, ¿verdad? O sea, para tenerlo también en la muestra. Ahora, ¿en qué salas estará la muestra, César? Contanos un poquitito. Bueno, la sala estará en la Fundación Migliorisi, está ubicado sobre Grabadores del Cabilluí, esquina Cañada, que está conjuntamente con el Museo del Barro. Al lado. Está dentro del Museo del Barro prácticamente, compartimos la casa. Y bueno, le esperamos a todos mañana, 19:30 horas,
en la Fundación Miglioris. ¿El acceso es? Libre y gratuito. Fantástico, y eso es muy importante saberlo. El otro día hablábamos de la cantidad de eventos culturales que se dan en nuestra capital, que son de acceso libre y gratuito, que no siempre se da el caso en otras capitales. Sí. Así que es algo digno de apreciar y aprovechar. Sobre todo también recalcar que los sábados a las 17 horas tendremos la apertura de la proyección de las películas, que se harán con charlas. Esto va a estar muy interesante para todos los interesados. Todos los sábados por 2 meses a las 5 de la tarde. Exacto. Fantástico. Ahora, Dea, no podemos dejar pasar la oportunidad, te lo decía fuera de cámara, de hablar un poco de la formación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas acá en Paraguay. Sí. Con la llegada de 7 cajas, cambió todo nuestro mundo, cambió el mundo cultural cinematográfico del país. Todo el mundo fue a las salas. Eran 6 meses, 7 meses de la película ocupando todavía el primer puesto de taquilla en el país. Y todo el mundo diciendo, ¿puede ser que esta película compita para el Oscar? ¿Podemos soñar con algo semejante? ¿Y qué pasó, Dea? Y pasó que no había, hasta ese momento no había una academia. Entonces no estaba no estaba la organización como para poder hacer la nominación y enviar la película. Y lastimosamente se perdió esa oportunidad, pero para todos nosotros cineastas fue un aprendizaje, y ahí fue cuando dijimos, bueno, ya no podemos perder más tiempo, no puede pasar esto otra vez. Y creo que 7 cajas fue incluso para Juan Caetana una sorpresa. Porque ellos mismos se sorprendieron. Claro, porque fue, bueno, ellos pensaban que iba a tener éxito, pero quizás no el éxito abrumador que tuvo. Entonces también fue un aprendizaje de cómo encarar la venta internacional, cómo distribuir la película, cómo mantenerla en salas, los horarios, o sea, una serie de cosas que a todos nos sirve, ¿verdad? O sea, como ejercicio, ¿verdad? O sea, es lo que significa tener una industria cinematográfica. A partir de ahora, con la formación de la Academia, que ya lleva un año, sí, ¿ya las películas tendrán otro tratamiento para este tipo de consideraciones, festivales, grandes premiaciones? Claro, la idea es que la Academia puede nominar para premiaciones de otras academias, principalmente, ¿verdad? Y también el objetivo de la Academia es promover la excelencia cinematográfica. Entonces, ver que toda la cadena de valor que se mueve, ¿verdad? O sea, al hacer una película, o sea, también tenerlos en cuenta y poder dar un premio a todo ese trabajo, desde vestuario, maquillaje, sonido, todo lo que está detrás foto, de la realización, música, claro. Y para eso la idea es hacer una gala. Quizá vamos a empezar con algo pequeño, ¿verdad? O sea, pero bueno, la idea es ir creciendo con el tiempo, y que de a poco eso también, o sea, la gente vaya involucrándose y vaya formando parte de la Academia, ¿verdad? O sea, a los que estén nominados, a los que tengan premios, automáticamente van a ir formando parte de la Academia. Entonces va a ir creciendo, y eso va a impulsar, yo creo que va a ser como que se mueva la rueda, ¿verdad? O sea, de una forma más dinámica y constante, ¿verdad? Absolutamente. ¿Cuántos miembros tiene la Academia actualmente? Por ahora somos unos 20, somos poquitos. ¿Las invitaciones para este año apuntan a cuántos? Y a ser 50 quizás, ¿verdad? Muy bien. Bueno, estamos pendientes de la gala para ir a cubrirla, claro, y poder compartir todo lo que hagan. Claro que sí. Ya invitaremos a la alfombra roja y todas estas cosas que tanto dan gusto, ¿verdad? También. Ahí iremos con los micrófonos y cámaras. Claro Dea Pompa, muchas gracias por la visita. Gracias por la invitación. Gracias también, César Centurión, un placer tenerlos. No se pierdan esta retrospectiva muy interesante. Mañana se lanza oficialmente, y después todos los sábados a partir de las 5 de la tarde en la Fundación Migliorisi, con acceso libre y gratuito. Nosotros nos vamos a donde, Henry. Vamos a hacer un corte, vamos a la pausa, y a la vuelta ya estamos por la cocina nuevamente, porque es el olorcito, ya estira ir a seguir un poquito. A la pausa, ya volvemos.